¿Sabías que en los archivos secretos del Vaticano existe una carta que nunca debió ver la luz? Una carta escrita por un soldado romano llamado Marcus Aurelius Cassius en el año 33 después de Cristo. Durante casi 2000 años, esta carta permaneció enterrada en los archivos más profundos de Roma, clasificada como Alto Secreto Imperial. Pero en el año 2019, algo cambió para siempre. Todo comenzó cuando el arqueólogo Dr. Antonio Ferretti estaba investigando en las catacumbas de San Calixto en Roma. Ferretti no era creyente. De hecho, había dedicado su vida a desmentir lo que él llamaba mitos cristianos. Pero lo que encontró ese día de marzo lo dejó completamente sin palabras. Mientras excavaba una sección que había permanecido intacta desde el siglo I, Ferretti descubrió algo extraordinario: un contenedor de plomo sellado con el símbolo imperial romano. Dentro había pergaminos en perfecto estado de conservación. Pero no eran pergaminos cualquiera. Eran documentos oficiales del Imperio Romano, firmados por funcionarios de alto rango. El primer documento que leyó Ferretti cambió todo lo que creía saber sobre la historia. Era un informe militar dirigido al emperador Tiberio, fechado apenas 3 días después de la crucifixión de Jesús de Nazaret. El informe describía eventos que, según los escépticos, nunca habían ocurrido. Marcus Aurelius Cassius, el centurión a cargo de la crucifixión, escribía: «Mi señor, debo informar acontecimientos que desafían toda explicación racional. El nazareno murió como era esperado, pero lo que siguió ha sembrado terror entre mis hombres. Al tercer día, la tumba estaba vacía. Los guardias juran que una luz cegadora los envolvió y perdieron el conocimiento». Pero aquí viene lo más impactante. El documento continuaba: «He interrogado personalmente a más de 20 testigos que afirman haber visto al ejecutado caminando por las calles de Jerusalén. Solicito instrucciones urgentes, pues este evento amenaza la estabilidad de la región». Inmediatamente contactó al Vaticano. La respuesta fue inesperada. «Doctor Ferretti, esos documentos han estado en nuestros archivos durante siglos. Son auténticos. ¿Cómo era posible? Si el Vaticano tenía esta información, ¿por qué la había mantenido en secreto?». La respuesta que recibió lo dejó helado. Porque Roma ordenó que nunca saliera a la luz. Resulta que el emperador Tiberio, al recibir estos informes, tomó una decisión drástica. Ordenó que todos los documentos relacionados con el incidente de Jerusalén fueran clasificados como secreto de Estado. La razón era simple: si se confirmaba que había ocurrido una resurrección, el poder del Imperio Romano se vería amenazado por una autoridad superior. Según los archivos imperiales, Tiberio envió una orden secreta: todos los registros sobre el nazareno deben ser destruidos o sellados. Esta información no puede llegar al pueblo. Pero algunos funcionarios romanos, conscientes de la importancia histórica de estos eventos, desobedecieron. En lugar de destruir los documentos, los escondieron. Sabían que algún día la verdad debía conocerse. Durante 2000 años, estas evidencias permanecieron ocultas. El Imperio Romano cayó, pero sus secretos más profundos siguieron enterrados. Hasta ahora, el doctor Ferretti descubrió que no era el único documento. Los pergaminos contenían reportes de al menos 5 funcionarios diferentes, todos confirmando los mismos eventos extraordinarios. Había informes del prefecto Poncio Pilatos, testimonios de comerciantes e incluso registros de cambios inexplicables en el Templo de Jerusalén. Uno de los documentos más impactantes era una carta personal de la esposa de Pilatos, Claudia Procula, dirigida a una amiga en Roma. «El hombre que mi esposo crucificó no era un criminal común. Algo sobrenatural rodea su muerte. Los cielos se oscurecieron, la tierra tembló, y ahora dicen que ha vuelto de la muerte. Temo que hayamos ejecutado a alguien muy especial». Lo que Ferretti encontró después cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia antigua. Entre los pergaminos había algo que ningún historiador había visto antes: mapas detallados de Jerusalén del siglo I, marcando ubicaciones específicas donde testigos reportaron apariciones de Jesús después de su muerte. Estos mapas no eran simples dibujos, eran documentos cartográficos oficiales, creados por ingenieros militares romanos con una precisión asombrosa. Cada ubicación estaba marcada con testimonios específicos, fechas exactas y nombres de testigos.
era como tener un GPS de los eventos más importantes de la historia humana. El mapa principal mostraba 13 ubicaciones diferentes, donde soldados romanos, ciudadanos judíos y comerciantes extranjeros reportaron encuentros con Jesús en un periodo de 40 días. Lo más sorprendente era que estos reportes no pertenecían a los seguidores de Jesús, sino de fuentes completamente independientes. Un reporte particularmente detallado provenía del centurión Gaius Cassius Longinus, el mismo soldado que había atravesado el costado de Jesús con una lanza. Su testimonio era devastador. El hombre al que maté con mi propia lanza se me apareció en el camino a Emaús. Hablé con él, lo toqué. Las heridas en sus manos y pies eran reales, pero él estaba vivo. No hay explicación en nuestros manuales militares para esto, pero los mapas revelaron algo aún más extraordinario. Los ingenieros romanos habían documentado fenómenos físicos inexplicables. Reportaron que en el momento exacto de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Este velo era una cortina masiva, de varios centímetros de grosor, que requería la fuerza de múltiples hombres para moverla. Sin embargo, se partió instantáneamente por la mitad, sin intervención humana. Los documentos incluían testimonios de sacerdotes del templo que estaban presentes en ese momento. Uno de ellos, un hombre llamado José de Arimatea, había sido interrogado extensivamente por las autoridades romanas. Su testimonio, registrado palabra por palabra, describía cómo la tierra tembló y las rocas se partieron en el momento de la muerte de Jesús. Pero quizás lo más impactante era el testimonio del guardia de la tumba, un soldado llamado Petronius. Su reporte oficial describía eventos que desafiaban toda lógica. Durante mi guardia nocturna, aproximadamente a las 3 de la mañana del tercer día, una luz más brillante que el sol iluminó toda la zona. El suelo tembló violentamente. La piedra que sellaba la tumba, que requería al menos 8 hombres para moverla, se desplazó sola. Cuando la luz se desvaneció, la tumba estaba vacía. Lo que hacía estos testimonios especialmente creíbles era su contexto. Los soldados romanos enfrentaban pena de muerte por abandonar sus posiciones o inventar reportes falsos. No tenían ningún incentivo para mentir sobre eventos que los hacían parecer incompetentes o cobardes. Ferretti también descubrió algo que los historiadores habían perdido durante siglos: registros astronómicos romanos del día de la crucifixión. Los astrónomos imperiales habían documentado un eclipse solar que ocurrió exactamente durante las horas que los evangelios describían como oscuridad sobre toda la tierra. Pero este eclipse era anómalo. Los cálculos astronómicos modernos confirman que no debería haber ocurrido un eclipse solar durante la Pascua judía, ya que esta festividad siempre coincide con luna llena, cuando los eclipses solares son imposibles. Sin embargo, los registros romanos documentaron 3 horas de oscuridad inexplicable. Estos documentos revelaron que el Imperio Romano no solo conocía los eventos extraordinarios relacionados con Jesús, sino que los había investigado exhaustivamente. El resultado fue claro. Los funcionarios romanos más altos confirmaban que algo sobrenatural había ocurrido en Jerusalén. Pero esta información era demasiado peligrosa para el poder imperial. La investigación de Ferretti tomó un giro aún más sorprendente cuando descubrió los archivos perdidos de Tiberio. Entre los pergaminos había copias de correspondencia personal entre el emperador y sus consejeros más cercanos, documentando su reacción ante los reportes de Jerusalén. La primera carta de Tiberio a su consejo privado era reveladora. Los reportes desde Judea son inquietantes. Si este nazareno realmente venció a la muerte, nuestros dioses romanos son insuficientes. Debemos evaluar si este evento amenaza la estabilidad del imperio. Lo que siguió fue una investigación imperial secreta que duró meses. Tiberio envió a sus mejores investigadores, no soldados ordinarios, sino especialistas en interrogatorios y verificación de evidencias. Su misión era simple: determinar si los eventos reportados eran reales o una elaborada conspiración judía. El líder de esta investigación era Servius Cornelius Tacitus, historiador oficial del imperio. Su reporte final, fechado 6 meses después de la crucifixión, era contundente. Después de interrogar a más de 200 testigos independientes,
examinar evidencias físicas y consultar con nuestros mejores filósofos, concluyo que los eventos de Jerusalén ocurrieron tal como fueron reportados. El Nazareno murió y regresó a la vida, pero Tácitus agregaba una advertencia crucial. Mi emperador, esta información es extremadamente peligrosa. Si el pueblo romano descubre que existe un poder superior al nuestro, que puede vencer incluso a la muerte, nuestra autoridad se desmoronará. Fue entonces cuando Tiberio tomó la decisión que cambió la historia. En lugar de reconocer públicamente los eventos, decidió suprimirlos completamente. Su decreto imperial era claro. Todos los documentos relacionados con el incidente de Jerusalén deben ser clasificados como secreto imperial supremo. Cualquiera que divulgue esta información enfrentará ejecución inmediata. Pero aquí viene lo fascinante. Tiberio no destruyó los documentos. Los preservó cuidadosamente en los archivos más seguros del imperio. ¿Por qué? Porque en su corazón sabía que estaba presenciando el evento más importante de la historia humana. En una carta personal a su esposa Julia, Tiberio escribió: «He gobernado el imperio más poderoso del mundo, pero hoy he descubierto que hay un reino que trasciende todos los reinos terrenales. El Nazareno que crucificamos no era un simple rebelde, era algo mucho más grande». Pero quizás el documento más impactante era una confesión personal de Poncio Pilatos, escrita años después del evento. En ella, Pilatos admitía: «Durante mi juicio con el Nazareno, supe que estaba frente a alguien extraordinario. Cuando me dijo, mi reino no es de este mundo, pensé que hablaba metafóricamente. Ahora entiendo que hablaba literalmente». Pilatos continuaba: «He crucificado a cientos de rebeldes, pero ninguno había predicho su propia resurrección con 3 días de anticipación. Cuando esto se cumplió exactamente como él lo había anunciado, supe que había cometido el error más grande de mi vida». Los documentos mostraban que Pilatos había intentado secretamente convertirse al cristianismo en sus últimos años, pero las presiones políticas lo impidieron. Había escrito: «Crucifiqué al Hijo de Dios, y ahora debo vivir con esta carga el resto de mi vida». La investigación de Ferretti reveló que estos sentimientos no eran únicos. Varios funcionarios romanos de alto rango habían llegado a conclusiones similares. El centurión que supervisó la crucifixión, Marcus Aurelius Cassius, eventualmente se convirtió al cristianismo, aunque mantuvo esto en secreto hasta su muerte. Sus memorias personales, encontradas entre los pergaminos, describían su transformación. «Fui enviado a ejecutar a un criminal. Terminé presenciando la demostración más poderosa de divinidad en la historia humana. Ese día cambió mi vida para siempre». Pero la historia más extraordinaria estaba por venir. Entre los últimos pergaminos, Ferretti encontró algo que nadie esperaba: evidencia física que había sido preservada durante 2000 años. Dentro de uno de los contenedores sellados había una pequeña ampolla de vidrio, del tamaño de una moneda. Contenía lo que los documentos romanos describían como sangre del Nazareno, recolectada por el centurión Longinus del lugar de la crucifixión. Inicialmente, Ferretti pensó que esto era imposible. ¿Cómo podría preservarse sangre durante tanto tiempo? Pero cuando llevó la muestra al laboratorio de análisis forense más avanzado de Italia, los resultados fueron asombrosos. La sangre no solo estaba perfectamente preservada, sino que mostraba características únicas que los científicos nunca habían visto. El doctor Marco Benedetti, jefe del laboratorio, quedó perplejo. Esta muestra desafía todo lo que sabemos sobre preservación biológica. Después de 2000 años, las células están intactas como si hubieran sido recolectadas ayer. Pero lo más sorprendente vino del análisis genético. La sangre mostraba un patrón cromosómico que era biológicamente imposible. Tenía cromosomas normales, pero los cromosomas X no provenían de una madre humana ordinaria. Era como si la mitad de la información genética fuera completamente extraterrestre. El doctor Benedetti explicaba: «En términos simples, esta persona tenía padre humano, pero su madre no era completamente humana desde un punto de vista genético. Es como si hubiera sido concebida por medios que van más allá de la reproducción, superproducción natural». Cuando estos resultados se filtraron a la comunidad científica internacional, causaron un terremoto. El doctor James Patterson, genetista de Harvard, declaró: «Si estos resultados son auténticos,
Estamos viendo evidencia genética de lo que las religiones han afirmado durante milenios, una concepción que trasciende las leyes biológicas normales. Pero la evidencia física no terminaba ahí. Los romanos habían preservado fragmentos de la tela que envolvió el cuerpo de Jesús. Cuando estos fragmentos fueron analizados con tecnología moderna, revelaron algo extraordinario. Contenían partículas de una sustancia que no existe naturalmente en la Tierra. El análisis espectroscópico mostró elementos con configuraciones atómicas que desafiaban la tabla periódica conocida. Era como si hubieran estado expuestos a una forma de energía completamente desconocida para la ciencia moderna. El documento final en la colección era una carta de Tiberio a las generaciones futuras, sellada con su anillo personal. A quienes lean esto en el futuro, hemos sido testigos del evento más importante en la historia de la humanidad. Un hombre murió y regresó a la vida por su propio poder. Esto no es mito ni leyenda. Es historia documentada por el imperio más poderoso de su época. Tiberio continuaba: he ocultado esta verdad para preservar el orden político, pero sé que algún día debe conocerse. La humanidad tiene derecho a saber que la muerte no es el final y que existe una realidad más grande que nuestro mundo visible. Cuando Ferretti publicó sus hallazgos, el impacto fue inmediato. Universidades de todo el mundo comenzaron a reexaminar evidencias arqueológicas que habían sido ignoradas durante décadas. Bibliotecas secretas del Vaticano abrieron archivos que habían permanecido sellados durante siglos. La conclusión era inevitable. La evidencia histórica más sólida del mundo antiguo confirmaba eventos que habían sido considerados mitos religiosos. El Imperio Romano, conocido por su precisión histórica y su escepticismo hacia lo sobrenatural, había documentado meticulosamente la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Después de 2000 años, la verdad que Roma quiso ocultar finalmente había salido a la luz y cambió todo lo que creíamos saber sobre la historia de la humanidad.